Ok, entonces ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos que el análisis elemental de un compuesto orgánico nos dijo que existe la siguiente relación entre los átomos de carbono e hidrógeno que conforman tal compuesto orgánico. Entonces nos dice que por cada átomo de carbono en la molécula del compuesto hay 2 átomos de hidrógeno. Y nos pide hallar la fórmula del compuesto que tiene esta característica. ¿Qué característica? Que por cada átomo de carbono en la molécula del compuesto hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces tenemos que mirar entre estas 4 estructuras cuál corresponde a ese parámetro. Vemos la primera. En la primera podemos ver que hay 4 átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de carbono, lo cual quiere decir que esta estructura la podemos descartar fácilmente porque no cumple con el requisito que nos piden acá. Ahora vamos a ver la segunda. Esta estructura está un poco más desglosada, lo cual nos permite ver que tenemos 4 carbonos y que 2 de esos carbonos, los de acá, sí están efectivamente unidos a 2 hidrógenos, pero estos de las esquinas están unidos a 3, por lo que no se cumple completamente el requisito y podemos descartar la respuesta B. En la respuesta C podemos ver que sí se cumple que hayan 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono. Aquí tenemos un átomo de carbono unido a 2 átomos de hidrógeno y otro de carbono unido también a 2 átomos de hidrógeno. Esta es nuestra respuesta correcta, sin embargo vamos a analizar la D. En este caso tenemos 3 átomos de hidrógeno unidos a 1 de carbono y aquí tenemos 6 átomos de hidrógeno unidos a 3 carbonos y 3 átomos de hidrógeno unidos a un carbono, lo cual nos permite decir que esta no es la respuesta correcta. Esta sí es la respuesta correcta porque tenemos para cada átomo que tiene para cada átomo de carbono que tiene esa estructura tenemos 2 hidrógenos enlazados a él. Ok, entonces podemos proseguir con las siguientes preguntas. Aquí en esta tenemos esta información y con esta información nos piden responder la pregunta 9 y la pregunta 10. En esta, la información que poseemos es la reacción que ocurre con 2 compuestos que reaccionan y forman otro compuesto y las masas molares de los compuestos involucrados en la reacción. Ahora, debemos ver qué es lo que nos preguntan. En la pregunta 9 tenemos que si tenemos la suficiente cantidad de ambos reactivos, es válido afirmar que para producir 8 gramos de metano, se llama metano, se necesitan. Y nos dan 4 opciones. En este caso no tenemos que analizar opción by opción, sino simplemente con esta masa que tenemos acá, podemos calcular la masa de hidrógeno diatómico o carbono que se necesitan para producir esta cantidad de metano. Entonces eso lo vamos a hacer en esta parte. Acá tenemos los mismos datos que teníamos en el otro documento. Tenemos la reacción y las masas molares y vamos a realizar el procedimiento que se necesita. Primero vamos a revisar que la ecuación realmente sí esté balanceada. En este lado tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí efectivamente tenemos 4 átomos de hidrógeno. Y acá tenemos un átomo de carbono y acá en los productos un átomo de carbono. Entonces efectivamente esta reacción sí está balanceada. Ahora sí podemos proceder a hacer los cálculos. Bueno, entonces tenemos 8 gramos de metano que se produce. Entonces, como aquí la relación estequiométrica está dada en moles, obviamente tenemos que pasar esos gramos a moles utilizando la masa molar, que está dada en gramos por mol. En este caso, como queremos eliminar las unidades de gramos de metano, colocamos gramos en la parte de abajo del factor. Tenemos el factor y nos quedaría así: 16 gramos de metano equivalen
a 1 mol de metano. Pero entonces aquí tendríamos moles de metano. Pero como en nuestras respuestas queremos saber cuántos gramos de carbono o hidrógeno se necesitan para producir esa cantidad de metano, necesitamos pasarlo a moles y luego a gramos de esa sustancia. Entonces aquí ya eliminamos, cancelamos gramos de metano y vamos a pasar, utilizando la relación estequiométrica que está acá, vamos a pasar bien sea a moles de hidrógeno diatómico o carbono. Primero lo vamos a hacer con las moles de hidrógeno. En este caso tendríamos que 1 mol de metano requiere de 2 moles de hidrógeno diatómico para producirse. Entonces tenemos que 1 mol de metano equivale a 2 moles de hidrógeno diatómico. Ahora nos falta multiplicar por un factor más, que sería para convertir las moles de hidrógeno en gramos de hidrógeno. Para eso utilizamos el factor acá y decimos que, como aquí tenemos la masa molar de hidrógeno monoatómico, para hallar la masa de 1 mol de hidrógeno diatómico, simplemente multiplicamos esto por 2, porque esto equivale a tener 2 átomos de hidrógeno monoatómico. Entonces sería 1 mol de hidrógeno diatómico es igual a 2 gramos de hidrógeno monoatómico. Ya cancelamos las unidades de moles de hidrógeno diatómico y nos queda que esto nos da, tenemos que multiplicar esto por este factor y luego por este factor y luego por este otro y nos va a dar la respuesta. Aquí, haciendo la multiplicación, nos da que tenemos 2 gramos de hidrógeno monoatómico. Esta es la respuesta, lo que quiere decir que para producir 8 gramos de metano se necesitan 2 gramos de hidrógeno monoatómico. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con el carbón, para saber cuál es la respuesta correcta. Entonces aquí vamos a hacerlo en otro lado. Aquí de arriba. Y tenemos igual 8 gramos de metano. Lo vamos a pasar a moles de metano. Sería igual, un factor, 16 gramos de metano es igual a 1 mol de metano. Ahora utilizamos la ecuación, que es esta que tenemos acá, para hallar la relación estequiométrica entre el metano y el carbono, que nos dice que 1 mol de metano es equivalente a 1 mol de carbono. Ahora, aquí vamos a cancelar estas unidades con estas y estas con estas. Ahora tenemos moles de carbono, pero como necesitamos es saber la masa de carbono que se necesita para producir esta cantidad de metano, tenemos que pasar esto a gramos y lo hacemos con este último factor. Lo voy a escribir acá porque no me alcanza el espacio acá. Entonces decimos que 1 mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono. Eso lo hacemos utilizando la masa molar, que es el dato que nos dan acá. Ok. Entonces, eso nos va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a multiplicar común y corriente y nos da que se necesitan 6 gramos
de carbono para producir 8 gramos de metano. Esto nos da a entender que esta es la cantidad necesaria para saber, para producir estos 8 gramos de metano. Okay. Entonces ahora vamos a ver cuál de nuestras dos respuestas es la correcta. Entonces, se necesitan o 6 gramos de carbono o 2 gramos de hidrógeno para producir 8 gramos de metano. Vamos a ver cuál de esas dos cantidades se encuentra dentro de nuestras respuestas. Como podemos ver, aquí se encuentra nuestra respuesta, 2 gramos de hidrógeno, que es la respuesta que habíamos obtenido en el procedimiento anterior. Lo vamos a ver nuevamente. Aquí la tenemos, 2 gramos de hidrógeno. Entonces esta es nuestra respuesta correcta, y es la respuesta B.